Bueno, en este primer punto vamos a tener en cuenta el artículo de Becker y Posner, que es Borrowing and Consumption over the Life Cycle, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los instrumentos de crédito? Durante los últimos 40 años, estos han aumentado de manera sustancial, ¿cierto? Tales como tarjetas de crédito, hipotecas, créditos estudiantiles o créditos de libre inversión, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué efectos ha tenido sobre el consumo? Que básicamente el consumo ha aumentado, ¿sí? En lugar de ahorrar en edades tempranas. En el segundo punto, vemos que debemos desarrollar la crítica hacia Brooks que hacen Becker y Posner en el artículo. Entonces, ¿cuál es el argumento de Brooks? El argumento de Brooks es que la gente consume demasiado cuando se es joven, en lugar de ahorrar. Y ese ahorro deberían consumirlo en la adultez, pero como no ahorran, entonces eso va a desarrollar intereses altos, de pronto quiebras o de pronto que las personas tengan pocos activos fijos. ¿Cuál es la crítica que hacen Becker y Posner? Y es que en este crecimiento de los instrumentos de crédito ha sido, digamos, positivo. ¿Por qué? Porque lo que ha permitido es que se amplíe de alguna manera la inversión en educación o en otros tipos de capital, y esto lo que permite es que exista un consumo más óptimo durante el ciclo de vida. Por último, tenemos respecto al artículo, tenemos un argumento de Eric Hurst. Eric Hurst dice que encuentra que las personas mayores de 65 años consumen igual que las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque se debe a que estas personas actuales, pues en este momento de 65 años, en sus edades tempranas ahorraron de manera altísima para poder disfrutar su retiro. ¿Por qué ahorraron de tanta manera? Porque cuando en sus épocas, en sus años laborales, no existían ni la seguridad social ni las compañías de pensiones. Y por último, el punto me pide que explique, teniendo en cuenta los modelos de consumo que hemos visto en clase, cuál sería el modelo que se asemeja de alguna manera más exactamente a lo que explican Becker y Posner. A lo que yo encontré que es el modelo de Modigliani, debido a que él habla sobre el ciclo de vida, ¿sí? Y también habla que durante el ciclo de vida debe haber un ahorro y durante la jubilación hay un desahorro porque se consume lo que ya se había ahorrado. Entonces considero que este modelo es el más óptimo para comparar con el artículo de Becker y Posner. Bueno, querido ministro, el presente video tiene como objetivo explicarle o darle a conocer las razones por las que reducir la tasa de interés es viable, como usted me lo pidió, y teniendo en cuenta la reunión que usted tiene con la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, el orden básicamente de este video va a ser, primero le va a explicar los posibles escenarios cuando la tasa de interés se reduce. Segundo, su impacto en el PIB. Tercero, las proyecciones por el Fondo Monetario Internacional. Y por último, concluiré las razones por las que sí es viable. Bueno, en este caso y teniendo en cuenta la parte, digamos, teórica para llegar a nuestro objetivo, vamos a utilizar el modelo de Fisher de 2 o más periodos que incluyen tasa de interés y tasa de descuento. Dentro de este modelo, Fisher nos muestra la ecuación de Euler. Esta ecuación de Euler nos describe la trayectoria de consumo de los individuos en X número de periodos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la ecuación de Euler, en donde C es el consumo, T es el tiempo o el número de periodos, teta es la tasa de descuento o de impaciencia por parte de los consumidores y R es la tasa de interés. Teniendo en cuenta el modelo de Fisher,
cuando tenemos tres escenarios. En estos tres escenarios, digamos que cuando la tasa de interés se reduce, vamos a ver diferentes movimientos. Entonces, en este primer escenario, cuando la tasa de interés se reduce, se puede generar que la tasa de interés se vuelva igual a la tasa de descuento. En este caso, el consumo aumenta en el periodo 1 y se vuelve de alguna manera constante el consumo, ¿de acuerdo? En el periodo número 2 podría disminuir un poco el consumo, sin embargo, no deja de haber consumo, por lo que en este caso impactaría positivamente al PIB. Bueno, como segundo escenario, tenemos que la tasa de interés, o sea, cuando se reduce la tasa de interés, se transforma en que la tasa de interés sigue siendo mayor a la tasa de descuento. En este caso, el consumo aumenta considerablemente, ya que se consume más en el primer periodo que en el segundo. Sin embargo, no se detiene. La pendiente, en este caso del consumo, puede variar, se puede modificar, puede aumentar. En este caso también podríamos ver que la gente podría de alguna manera con esa tasa de interés baja invertir un poco más en algún tipo de bien o en algún tipo de consumo, valga la redundancia. Y por último, tenemos el escenario que cuando se baja la tasa de interés, esta tasa de interés queda menor que la tasa de descuento. En este caso, el consumo en el periodo 1 sería muy, muy alto y de alguna manera podría ser negativo en el periodo 2. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también que en la vida real y los bancos comerciales, una vez que el Banco de la República reduce la tasa de interés, lo que hacen los bancos comerciales es que bajan la tasa de interés del ahorro, pero no la tasa de interés de los préstamos. Entonces, digamos que sigue habiendo un impacto positivo en el PIB porque no se deja de consumir en este caso, en este escenario. Bueno, reforzando lo que dije anteriormente, entonces en este caso se puede ver que una vez el Banco de la República hace una reducción en la tasa de interés, lo que hacen los bancos comerciales es que reducen la tasa de interés del ahorro, pero la tasa de interés de los préstamos se mantiene. Esto se llama el margen de intermediación bancaria, ¿sí? Y sigue siendo positivo para el PIB, ¿de acuerdo? Bueno, entonces teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente, nos podemos dar cuenta que en estos tres escenarios, cualquier escenario incentiva el consumo, por lo tanto va a ser positivo para el PIB. ¿Qué va a suceder? Que en periodos tempranos vamos a incentivar que las personas consuman de manera considerable, lo que de alguna forma nos va a equilibrar el consumo en los periodos siguientes. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a las proyecciones del PIB, en 2020 tuvimos un déficit y tuvimos el PIB en menos 7.9, sin embargo en el 2021 aumenta esta cifra del PIB a 4.6 y en el 2022 tenemos una cifra del 3.7. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, lo que acabo de exponer, digamos que seguiría la línea en la que me explica que, pues teniendo en cuenta todos estos rezagos de pandemia, estas crisis, lo que sea, pues se redujo el consumo, ¿de acuerdo? Y si se reduce la tasa de interés, lo que vamos a hacer es que en este primer periodo, que digamos se puede decir que es el 2021, este consumo va a aumentar considerablemente. El periodo número 2 lo podemos considerar como el 2022, que ya sería un poco menor que el 2021, pero se sigue manteniendo y sigue generando un impacto positivo hacia el PIB, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión final, señor ministro, reducir la tasa de interés es viable, ¿de acuerdo? Y quedaré pendiente a su retroalimentación respecto a lo que le acabo de exponer.
Muchísimas gracias y muchísimos éxitos en su reunión. Bueno, entonces para este punto tenemos que debemos utilizar el modelo Fisher de 2 periodos con tasa de interés y tasa de descuento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el Banco de la República reduce la tasa de interés? ¿Qué pasa con el consumo? Si nos vamos estrictamente a hablar de los bancos comerciales, nos vamos a dar cuenta que no acatan como de una manera estricta lo que dice el Banco de la República cuando la tasa de interés disminuye. Entonces, se puede decir que se disminuye la tasa de interés en el ahorro, pero la tasa de interés de la deuda se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces, gráficamente, ¿qué puede pasar con los individuos? Puede pasar, primero, que tengamos 2 periodos, ¿de acuerdo? En este caso lo vamos a manejar con 2 periodos, y podemos tener 2 tipos de tasas de restricciones presupuestarias, ¿sí? Entonces, como podemos ver, cuando el Banco de la República reduce la tasa de interés, lo que va a generar es que en el primer periodo, que en este caso es la restricción presupuestaria R, pues va a estar alto, por lo que la pendiente va a estar bastante inclinada, va a ser alta, pero ¿qué va a pasar en el segundo periodo? El consumo se va a disminuir un poco, por lo que la restricción presupuestaria su pendiente va a tender a ser un poquito más constante. Entonces, en este caso podemos ver que esta es la disminución de consumo de los individuos, teniendo en cuenta estas medidas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, otro punto que tenemos que tener en cuenta para esta gráfica es que también va a depender si la persona es una persona deudora o una persona ahorradora. Dependiendo de esos 2 casos, el impacto puede ser mayor o puede ser menor de esta medida. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta matemáticamente cómo debemos explicar estos fenómenos, entonces vamos a usar, como lo dije anteriormente, el modelo de Fisher. Entonces, para el modelo de Fisher tenemos 5 puntos, digamos. El primer punto es plantear cuál es el problema. El segundo punto es hallar o plantear el lagrangiano. El tercero es encontrar las condiciones de primer orden. El cuarto, reordenar la ecuación de Euler. Y el quinto, encontrar los óptimos, ¿de acuerdo? Como los óptimos de consumo, digamos. Entonces, en este caso vamos a utilizar la función CRA, que es la función de aversión al riesgo, ¿cierto? Esta función es intertemporal y nos permite modelar agentes neutrales. Bueno, entonces, planteando matemáticamente el problema, necesitamos una función sujeta a una restricción presupuestaria y planteamos el lagrangiano. Entonces, la función es B es igual a la utilidad de C1 más la utilidad de C2 sobre 1 más teta, sujeta a una restricción presupuestaria de W1 más W2 sobre 1 más R, es igual a C1 más C2 sobre 1 más R. En donde esta primera parte, W, son los valores presentes de los ingresos y la parte de C es el valor presente del consumo. ¿De acuerdo? Y seguido a esto planteamos el lagrangiano, que es la función de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, vamos a encontrar ahora las condiciones de primer orden, ¿sí? Y estas condiciones de primer orden las vamos a hallar a través de las derivadas parciales. Entonces, como primera condición de orden tenemos la derivada parcial con respecto a C1, que es la utilidad marginal de C1 menos lambda igual a 0. Como segunda condición de primer orden tenemos la derivada parcial de C2, que es igual a la utilidad marginal de C2 menos lambda sobre 1 más R igual a 0. Y como la última condición de primer orden tenemos la derivada con respecto a lambda, que en este caso es la restricción presupuestaria. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que hacemos es despejar y ordenar, y una vez despejados y ordenados encontramos la ecuación de Euler, que en este caso es la utilidad marginal de C1 sobre la utilidad marginal de C2,
es igual a 1 más R, que es la tasa de interés, sobre 1 más teta, que es la tasa de descuento. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar ahora los consumos de equilibrio o los óptimos en este caso, y vamos a utilizar la función CRA, que es la función de aversión al riesgo. Entonces, en este caso, tenemos un nuevo elemento y es sigma. Sigma es el coeficiente de aversión relativa al riesgo, y en el caso de que sigma sea muy alta, significa que la aversión al riesgo es alta, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta la función CRA, para C1 tenemos que C1 a la 1 menos sigma menos 1 sobre 1 menos sigma, ¿sí? Y lo que hacemos es despejar. Una vez despejamos, aquí lo que yo hice fue multiplicar por 1 menos sigma para que me quedara lo más simplificado posible, y como resultado me da que la utilidad marginal de C1 es equivalente a C1 a la menos sigma. Bueno, en el caso de C2 hacemos exactamente lo mismo que con C1, y me da que C2 a la menos, que la utilidad marginal de C1 es igual a C2 a la menos sigma. Bueno, entonces, si reordenamos Euler con los resultados que tuvimos con la CRA, nos da que C2 a la menos sigma sobre C1 a la menos sigma es igual a 1 más teta sobre 1 más R, ¿sí? Para no tener exponentes negativos, lo que yo hice fue alternar los exponentes, y al final tengo que C1 a la sigma sobre C2 a la sigma es igual a 1 más teta sobre 1 más R. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, en este caso, ¿por qué utilizamos la CRA? La utilizamos para mostrar que el consumo de los individuos o de los agentes se reduce como una consecuencia, digamos, como una consecuencia de la reducción de la tasa de interés de los ahorros, digamos. Listo, entonces, teniendo en cuenta la información que nos da el punto, tenemos dos periodos. Tenemos en el que la tasa efectiva anual de la deuda en T1 es 27%, en T2 es 17.22%. De acuerdo, teniendo en cuenta el artículo, nos dicen que teta es igual a 0.87%, ¿sí? Y la aversión al riesgo es 0.1334. Lo que yo hice básicamente fue, teniendo en cuenta la fórmula que me dio para encontrar los óptimos, lo que yo hice fue reemplazar. Entonces reemplacé en la fórmula y me queda así. Para eliminar el exponente, lo que yo hice fue elevar a la 1 sobre 0,13 a la 34 para que este exponente de aquí lo pudiera eliminar, digamos, y me quedara a la 1, ya que teniendo en cuenta las propiedades de los exponentes, en este caso me quedaría, tendría la posibilidad que me quedara elevado a la 1, ¿de acuerdo? Y después de hacer ese procedimiento, me dio que me dio un resultado de 0.3033. Si tenemos en cuenta como la relación matemática, nos damos que el consumo de C1 va a ser mayor al consumo de C2. Hice lo mismo en T2, hice exactamente lo mismo, reemplacé, en este caso, me dio 0.3243, teniendo en cuenta estos resultados, me volví a dar cuenta que el consumo de C1 era mayor que el consumo de C2. ¿Listo? Entonces, pues esta sería como la justificación matemática, y nos daría como resultado o como la conclusión en general que a una menor tasa de interés, menor será el consumo en el periodo 2. Y eso sería el resultado de este análisis. Muchas gracias. Bueno, para este punto, para el punto número 4, vamos a tener en cuenta unas cifras con respecto al empleo informal en algunas ciudades de Colombia. En este caso específicamente, el punto nos dice que utilicemos la de dos ciudades en específico, Cúcuta y Tunja. Entonces, en este caso, tenemos que la cifra de empleo informal en Cúcuta es del 68.8% y en Tunja es del 37.4%.
Esto sí que significa que en Cúcuta, por ejemplo, los ingresos transitorios son mayores a los ingresos permanentes y en Tunja los ingresos transitorios son menores a los ingresos permanentes. Para este modelo vamos a utilizar el modelo de Friedman, ¿sí? Y este modelo de Friedman nos dice que el consumo depende directamente del ingreso permanente. Bueno, entonces, este ingreso permanente, digamos, ¿cómo se podría describir? Pueden ser, la mayoría, yo creería que el 100% de las veces son trabajos estables que son remunerados periódicamente de manera permanente, valga la redundancia. En este caso vamos a tener dos variables, una es alfa y otra es beta. Alfa es el consumo autónomo y beta es la proporción marginal a consumir. Según Friedman tenemos otras dos nuevas variables que es beta gorro y alfa gorro. Entonces, beta gorro es la covarianza del ingreso y el consumo sobre la varianza del ingreso y alfa gorro es 1 menos beta gorro por el ingreso permanente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando la variación o la varianza del ingreso transitorio es mayor que la varianza del ingreso permanente, beta gorro será menor y el consumo será más constante. ¿Sí? Cuando la variación o la varianza del ingreso transitorio sea menor que la variación del ingreso permanente, beta gorro será mayor y la pendiente sería más inclinada. Entonces aquí podemos ver la gráfica, ¿sí?, del escenario 1 y el escenario 2. Cuando la varianza del ingreso transitorio es menor que la varianza del ingreso permanente, hay más pendiente, y que la varianza del ingreso transitorio sea mayor que la del ingreso permanente, será más bajita, más horizontal. Bueno, para este último punto vamos a hablar sobre la equivalencia ricardiana desarrollada por David Ricardo. La equivalencia ricardiana sugiere que cuando un gobierno aumenta los gastos financiados con deuda para tratar de estimular la demanda, en realidad la demanda no sufre ningún cambio. Esto se debe a que incrementos en el déficit público lo que va a generar es que en el futuro los impuestos sean más altos. Bueno, entonces este déficit público puede desarrollar o desencadenar en dos efectos. El primero, si hay un aumento del déficit fiscal, puede generar un crecimiento en la demanda agregada a través del gasto. Y un segundo efecto es que si hablamos, por ejemplo, de los subsidios, se puede generar un crecimiento del consumo a través del ingreso. Estos dos efectos, en el corto plazo, digamos que generarían un impacto positivo en el PIB. Bueno, la hipótesis de la equivalencia ricardiana cuestiona la visión keynesiana tradicional, ya que la deuda pública en la que un recorte de impuestos financiado con deuda pública estimula la demanda agregada. Entonces, cuando hay una reducción de impuestos financiada por la deuda pública, no reduce la carga tributaria. Esa sería como la crítica que le hace esta equivalencia al modelo keynesiano, sino que simplemente, retarda la carga tributaria, lo que puede generar una desaceleración del crecimiento económico, porque afecta directamente al consumo. Teniendo en cuenta que la equivalencia ricardiana puede ser una reducción de los impuestos y esta está financiada por deuda pública, digamos que en realidad no afectaría al consumo, porque en este caso los hogares ahorrarían este ingreso disponible para pagar ese aumento de los impuestos futuros. Friedman, por otro lado, argumenta que un incremento en el ingreso transitorio no impacta realmente el consumo y en este caso digamos que ambos coinciden en que un aumento de los ingresos disponibles, los transitorios y los permanentes,
no generan obligatoriamente un aumento en el consumo.